Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿eres santo? Vamos a comenzar. Recientemente el Papa Francisco publicó una carta apostólica en la que aprobaba una nueva vía de canonización, la vía del ofrecimiento de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que ofreciendo su vida al cuidado de algún enfermo o al cuidado de alguna causa, la perdían precisamente por la dedicación tan exhaustiva de esa causa. El ejemplo que se pone es una persona que cuidando a un enfermo de lepra se contagian de esta enfermedad y mueren a causa de ella, o se contagian de alguna enfermedad, como sucedió en algún momento con los casos de ébola, con estas monjas que murieron a causa de cuidar enfermos de esta enfermedad. Entonces esta es la nueva vía y consiste en que aquellas personas que dediquen su vida de esta manera a una causa en específica se pueden canonizar. Anteriormente existían tres vías para la canonización, que eran el martirio, que consiste en que una persona sea asesinada por odio a la fe; las virtudes heroicas, que es la más común, que son las personas que de alguna manera viven radicalmente en el Evangelio en su vida todos los días; y la canonización equivalente, que es cuando ya se tiene un culto hacia un santo y el Papa lo único que hace es confirmarlo. Esto ya no sucede actualmente, sucedía en el principio cuando pues había cultos que todavía no se confirmaban o que no eran pues demasiado estudiados y que la gente aún así los tenía y el Papa lo que hacía era confirmarlos. La última reforma que se hace en este sentido es después del Concilio Vaticano II, cuando se actualiza todo el calendario o todo el martirologio romano. Entonces, pues bueno, estas eran las tres vías para llegar a la santidad, y el Papa abre esta cuarta, que se mete entre el martirio y la práctica de las virtudes. Porque si bien es cierto que están practicando las virtudes del Evangelio de manera heroica y de manera radical en su vida todos los días, pues también los está llevando a la muerte esta situación. Es decir, ellos están ofreciendo su vida y están perdiéndola a cambio de darla a los demás. Y bueno, esto nos lleva a tratar un tema muy importante, que es el tema de la santidad, porque este tema en cierta manera también genera un determinado conflicto, principalmente con los protestantes, más bien solo con los protestantes, y también en algún sentido con las personas pues que van atacando por ahí a la iglesia y cosas por el estilo, pero bueno, con un poco menos de trascendencia sus comentarios. Pero en este sentido nosotros tenemos que entender con plenitud qué es la santidad, porque tenemos que admitirlo. Lo que piensan los protestantes de nosotros respecto de los santos y respecto de la adoración de las imágenes, nos lo hemos ganado a pulso. En primera, porque no conocemos la fe; en segunda, porque hacemos cosas súper extrañas; y en tercera, porque no nos da la gana hacer las cosas como tienen que ser. Entonces, que no nos sorprenda que los protestantes piensen esas cosas de nosotros, porque así no lo hemos ganado. Es por eso que el día de hoy vamos a exponer y vamos a explicar de alguna manera la verdadera doctrina de la Iglesia respecto de los santos. Y vamos a comenzar por explicar qué es un santo. Santa Teresa del Niño Jesús define la santidad como una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios y confiados en su bondad paternal. Podemos decir o podemos explicar que un santo es la persona que ha llevado durante su vida una forma recta, apegada a los mandamientos y apegada a la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros lo entendamos, porque por lo regular se piensa que los santos nacen así, que nacen santos, que son personas extraordinarias, que son personas con superpoderes, o que son personas que tienen una gracia especial ante Dios y que por lo tanto de alguna manera han logrado grandes cosas en la historia o han logrado trascender a la historia de una manera extraordinaria. Y sin embargo, no es eso propiamente la santidad. Y la Madre Teresa de Calcuta, en una ocasión, en una entrevista que le estaban haciendo, cuando le preguntan sobre la santidad, dice: la santidad no es un privilegio de algunos, sino es una obligación de todos, tuya y mía, le dice al periodista que lo está entrevistando. Entonces, aquí vemos que la santidad es algo que todos nosotros tenemos que tener, y es la plenitud de la gracia que una persona tiene frente a Dios. Es decir, es una persona que cumple enteramente los mandamientos de Dios, pero que no lo hace por miedo, que no lo hace por temor al castigo, por una reglamentación estricta, sino lo hace porque está tan plenamente enamorado de Dios, porque está tan convencido de que quiere agradar a Dios, lo hace porque está
tan convencido de ese amor que tiene Dios y de ese amor que tiene a sus hermanos, que decide entregar su vida por completo a Dios y a los que lo rodean de una manera casi extraordinaria. Y sin embargo, nosotros vamos viendo a lo largo de la historia que la santidad no consiste en realizar cosas extraordinarias. Por ejemplo, San Juan 23 decía: solo por hoy voy a intentar ser feliz sin pensar en el futuro, como también pensando en el presente. ¿Qué nos está tratando de decir aquí el Papa Bueno? Está diciendo: yo voy a ser feliz por hoy, voy a intentar hacerlo por hoy, voy a hacer pequeñas cosas. Y dice Santo Domingo Sabio, un niño de 14 años aproximadamente, que a esa edad muere y se hace santo: la santidad no consiste en hacer grandes cosas, sino consiste en hacer las pequeñas cosas como cosas extraordinarias. ¿Qué quiere decir? La santidad no implica que yo me vaya a un monte y me ponga ahí a predicarle a los pajaritos y que de esa manera me aleje por completo de todo el mundo y haga una orden extraordinaria. De esa manera lo hizo, por ejemplo, San Francisco, pero no quiere decir que funcione así para todos. Por ejemplo, se encuentra San José María Escrivá de Balaguer, que funda el Opus Dei, cuyo carisma principal es la de vivir la vida diaria. Es decir, si voy a barrer, que lo haga con amor. Si voy a lavar los trastes, que lo haga con alegría. Si voy a ir a la escuela, que lo haga con alegría, con amor. De ahí viene una de las primeras frases que trascienden muchísimo del Papa Francisco, la de: los cristianos no somos personas de funeral o con cara de limón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar hacer todo con la mayor alegría. Y lo dice San Pedro en una de sus cartas: sean santos como su Padre que está en los cielos es santo. Y entonces de aquí viene que todo esto que estamos nosotros diciendo llega a una conclusión, y es que todas las personas, todo bautizado, tiene la obligación de ser santo. No es una opción, no es una invitación, no es ahí un si quieres, si tienes ganas, si te gusta. No, es una obligación que todos nosotros adquirimos, es un deber que nosotros tenemos para con Dios, porque de esa manera estamos demostrándole nuestro amor. En este sentido, el que nosotros cumplamos mínimamente la voluntad de Dios implica que lo amamos y que nos estamos agradeciendo. Santa Teresa decía: Señor, yo soy muy pequeña y entonces yo no puedo llegar al cielo por mis propios méritos, permíteme llegar al cielo por los tuyos. ¿Qué quiere decir esto? La santidad no es un logro personal, no es algo que las personas puedan lograr por sí solas, ya que no es una característica inherente a la persona, sino es una característica reflectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros compartimos de la santidad de Dios a través de la iglesia. Si nosotros recordamos el credo dice que la iglesia es santa, y la iglesia es santa no por sus miembros, ya que los miembros normalmente somos pecadores, y somos pecadores en extremo. La iglesia está compuesta de pecadores, ya lo habíamos visto anteriormente. En este sentido, la iglesia es santa originalmente por su fundador, que es Cristo, que es el santo de los santos, por la santificación de Dios y porque implica un medio de santificación. ¿Qué quiere decir esto? Es a través de la iglesia que yo puedo lograr la santidad. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia es el seno de donde va a fructificar la santidad. Fuera de ella no se puede adquirir, porque principalmente parte de los sacramentos. En este sentido, la santidad no se logra por sí sola. Se necesita que se esté reflejando la gracia de Dios en una persona para que pueda alcanzar la santidad. Es decir, nosotros vamos a compartir de la santidad de Cristo, que es compartida en la iglesia, de donde va a surgir. Por lo que, retomando la idea, yo no puedo ser santo por mis propios méritos, porque la salvación o la justificación viene a través de la cruz de Cristo. Este es todo un tema, el de la justificación y el de la salvación, que también es otro dilema con los protestantes del que después vamos a hablar. Pero esta santidad que yo no puedo lograr por mis propios méritos, sino que logro por la ayuda de Cristo, que primero consiste en que la justificación de la gracia se da
por la muerte de Cristo en la cruz, implicaría entonces esto que dice Santa Teresa que leímos hace un momento: ser humildes y pequeños en los brazos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo me abandone por completo a la voluntad de Dios para que Dios pueda hacer su voluntad en mi vida. Una de las principales características de la santidad es que yo tenga la capacidad de renunciar a mí mismo. Y lo dice Jesús: el que me quiera seguir, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y que me siga. Si yo no puedo renunciar a mí mismo para hacer la voluntad de Dios, difícilmente voy a lograr la santidad. Vemos el caso más perfecto de un santo en la historia, que es el de San Francisco de Asís, de quien hablaremos en su momento, que él va y se postra ante Jesús y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Yo no sé qué tengo que hacer, tú dime lo que tengo que hacer. Yo estoy aquí para abandonarme por completo en tus brazos y que tú decidas sobre mi vida. Eso es principalmente la santidad: permitir que la voluntad de Dios se haga sobre mi vida y que se haga sobre mi voluntad. De ahí que veamos que la mayor parte de los santos, aunque siempre los pintemos muy alegres, han tenido vidas muy atropelladas. Muchos de ellos han muerto muy jóvenes. San Francisco murió cerca de los 47 años, San Luis Gonzaga murió a los 21, Santo Domingo Sabio murió a los 14, la misma Santa Teresa muere como a los 24 años, y todos ellos a veces de enfermedades que ni siquiera se hubieran esperado. La vida de un santo implica muchas dificultades, y la vida de un santo implica eso: abandonarse a la voluntad de Dios aún sin entenderla. Uno de los casos, y del que hablaremos cuando veamos un tema llamado La Noche Oscura, es la Madre Teresa de Calcuta, que según revelan sus cartas, después de su conversión para fundar la Orden de las Hermanas de la Caridad, deja de sentir a Dios durante toda su vida, y esa es una adversidad con la que ella tiene que luchar, pero acepta que esa es la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea, muy difícilmente vamos a lograr la santidad, porque aquí no lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica: han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. Practicar heroicamente las virtudes implica practicarlas de una manera especial, de una manera precisamente heroica, de una manera casi sobrenatural. Pero lo sobrenatural no debe entenderse como la ayuda mágica de Dios que solamente está en algunas personas, sino como la disposición a aceptar la voluntad de Dios. Esa es la ayuda de Dios, y lo vemos cuando Jesús dice: tu fe te ha salvado. En este sentido, lo único que yo necesito es creer en Dios, y si creo en Dios voy a permitir que se haga la voluntad de Dios en mi vida, y si permito que la voluntad de Dios se haga en mi vida, voy a estar practicando heroicamente las virtudes. Para eso, desde luego, necesito una voluntad impresionante. Dice San José María Escrivá de Balaguer: San Francisco se revolcó en la nieve, San Benito se aventó a los carrizos. ¿Tú qué has hecho para preservar tu pureza? En este sentido, lo que estamos diciendo es que para la santidad se necesita una voluntad muy fuerte para lograr aceptar la voluntad de Dios, para lograr entender los designios de Dios y para lograr practicar estas virtudes y esta fidelidad a Dios, que implica normalmente una renuncia a mí mismo para entregarme a todos los demás. Aun si eso implica, por ejemplo, en el caso de los santos, morir por una causa, abandonar todo lo que en un momento se quería, renunciar al mundo, renunciar a nosotros mismos. Esto es principalmente la santidad. Bueno, ¿cuál es la finalidad de que existan santos? ¿Cuál es la finalidad de que existan personas que la Iglesia destaque sobre los demás fieles? Y aquí nos lo está diciendo: la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Aquí vienen dos cosas: modelos e intercesores. Nosotros tenemos a los santos como personas que han logrado de una determinada manera cumplir la voluntad de Dios en su vida. El santoral es amplísimo, es muy largo. La mayoría de las personas ni siquiera conoce la existencia de tantísimos santos que hay en el mundo. Sin embargo, los que sí se conocen, o los que son más famosos, por así decirlo, implican ese modelo de que es posible llegar a la santidad viviendo una vida común y corriente. Uno de los casos más recientes, y que a mí me gusta mucho, es una santa italiana, Santa Gianna Beretta, y esta mujer era una doctora que tiene cáncer y de pronto queda embarazada, y entonces le dicen: mira, tú
eres médico, sabes perfectamente cómo funciona esto, necesitas un tratamiento que te va a salvar la vida porque hemos detectado en una etapa temprana el cáncer, pero necesitas abortar a tu hija. Y Santayana dice, yo no la voy a abortar porque es la vida de alguien y yo no la puedo matar para salvar a mi vida. Finalmente la niña nace y Santayana ya no puede tener el tratamiento y muere. Es un caso de santidad muy simple, es un caso de santidad muy reciente, y así hemos visto casos de santidad que se van dando en la vida diaria, que nos dejan ver que la santidad es para todos. No existe pretexto ni existe justificación para decir es que yo no puedo ser santo, o es que la santidad no es para mí, o es que la santidad es muy difícil, porque ya hemos dicho, los santos no son personas maravillosas y extraordinarias que tienen capacidades de superpoderes. Los santos de hecho ni siquiera nacen santos. Un santo se hace a base de esfuerzo, se hace a base de trabajo, se hace a base principalmente del amor y de la convicción que se tiene de que estamos amando a Dios y de que estamos haciendo lo correcto según Él nos lo ha pedido. Entonces nosotros tenemos que tener la plena conciencia de que si ellos lograron de alguna manera la santidad, nosotros también podemos. Y es por eso que la iglesia nos los pone como modelos. No estoy diciendo, como dicen los protestantes que no tienen esa capacidad de entender, no estoy diciendo que ellos sean Dios o que yo los voy a adorar. Es una cosa que vamos a ver más adelante cuando tratemos el tema de las imágenes, que se llama dulía. Y la dulía es la veneración especial que se le da a una persona en reconocimiento de estas virtudes. Yo voy a ver en todos estos santos que han hecho la voluntad de Dios que yo también puedo alcanzar la santidad, porque la santidad es algo que todos tenemos que hacer, porque ahí está San Pedro diciendo, sean santos como su Padre que está en los cielos es santo. La santidad es bíblica, aunque algunas corrientes protestantes digan que no es así. A ver si estudian tantito. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a ver es que estas personas no están puestas como dioses, o no están puestas para ser adoradas, están puestas para que nosotros identifiquemos en personas comunes y corrientes como nosotros, en un médico, en un joven, en un comerciante, en un sacerdote, en una esposa, en un esposo, en una hermana, en cualquier persona que haga cualquier cosa, que nosotros identifiquemos la capacidad de alcanzar también la santidad, siempre y cuando estemos dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, es importante ver el orden en el que se encuentran las cosas. Dice primero modelos y después intercesores. ¿Qué quiere decir? Lo primero, el origen principal de los santos es el de ser modelos. ¿Cómo surge esta tradición de venerar a los santos o de tener a los santos como modelos? Pues con los mártires, ya que como ustedes saben, los primeros 300 años de la existencia de la iglesia es perseguida por los emperadores romanos y muchos cristianos son asesinados de maneras brutales que en algún momento hablaremos, y entonces en torno a esas figuras se empiezan a hacer la idea de que ellos, si ellos lograron el martirio, todos lo pueden lograr, y entonces se hace esta idea de modelos. Más adelante empieza a surgir también la idea de intercesores. Sin embargo, corremos el peligro y es muy importante que lo entendamos. Al principio yo dije que nos hemos ganado la visión de los protestantes a pulso, y eso es verdad. ¿Por qué? Los santos, primero que nada, no hacen milagros. Si lo pensabas, aviéntate de un puente o haz lo que quieras, pero esa es la realidad. Los santos no hacen milagros, ni de chiste, no se les chispotean, no se les salen, no fue por accidente. Los santos no hacen milagros, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. La Virgen no hace milagros, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Los santos interceden. ¿Qué es una intercesión? Una intercesión es la ayuda que está dando una persona para una petición. Por ejemplo, yo voy con San Francisco y hago una oración diciendo, oye San Francisco, pues tú eres amigo de Dios, tú estás por allá, ¿no? Pues ya estás allá desde hace algún tiempo, ¿no? Son amiguitos y todas estas cosas, entonces pues háblale de mí. ¿Yo puedo hablar directamente con Dios? Sí, sí puedo hablar directamente con Dios. Pero si puedo tener 50 personas que estén molestando a Dios al mismo tiempo, seguramente va a ser mucho más fácil que Dios me ayude, si es su voluntad, porque tampoco es que me vaya a ayudar solo porque sí. Entonces, si yo tengo 50 personas a la vez pidiéndole a Dios que me ayude, eso se llama intercesión, que es ir ellos con Dios, y gracias a al privilegio que tienen dentro de la corte celestial, o gracias o en reconocimiento a las virtudes que han tenido, que Dios por su intercesión de alguna manera nos ayude.
Sin embargo, existe mucho la idea, la creencia entre el pueblo católico no instruido, que es la mayor parte del pueblo católico, que los santos hacen milagros. Y entonces empezamos a verlos únicamente como eso, como hacedores de milagros, como personas que no sirven para absolutamente nada más que para hacer milagros. Nos referimos a ellos como el santito. Y no vengan las fiestas patronales porque ese es otro asunto tan delicado que tenemos que tratar, que merece unas cuantas cachetadas a algunas personas que simplemente no entienden y que dicen, el santito se merece su fiesta, el santito se merece sus cohetes, el santito se merece a Chuchita bailando la Macarena afuera de la iglesia. Y entonces nos damos cuenta que se pierde el sentido. A veces no sabemos quiénes son, a veces no sabemos qué hicieron, a veces no sabemos qué impacto puede tener su vida en nosotros y los vemos como meras tradiciones, los vemos como meros milagreros, los vemos como meras figuritas que ni sabemos si existen, ni sabemos qué hicieron y que no tienen un impacto y una trascendencia en nuestra vida, lo que genera un problema porque no se cumple el primer propósito de los santos, que es el de servir como modelos para alcanzar a Cristo. Y decía Santa Margarita María Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús, no hace falta más que mirar al santo de los santos para alcanzar la santidad. ¿Qué quiere decir? Cristo, Dios, es el santo de los santos, que ha reflejado su santidad en un número tan impresionante de personas que deberían servir para nosotros de ejemplo de que sí se puede. Ahí tenemos a San Felipe Neri y a San Juan Bosco rescatando a miles de niños en Italia de la pobreza, de la opresión de los capitalistas, del maltrato laboral. Ahí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta recogiendo a miles de enfermos. Ahí tenemos a Juan XXIII rescatando judíos de las manos de los alemanes. Ahí tenemos a miles y miles y miles de santos que de una u otra manera han cumplido la voluntad de Dios y han sido espejos del mensaje del Evangelio. Y es por eso que el Catecismo de la Iglesia Católica dice, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica. ¿Qué quiere decir? La santidad refleja, los santos reflejan que la Iglesia está haciendo las cosas bien, refleja que la Iglesia está cumpliendo con la voluntad de Cristo. El hecho de que haya cada vez más santos o el hecho de que haya menos santos reflejaría en un determinado momento que la iglesia cumple con su labor apostólica. ¿Cuál es primero la labor apostólica? Salvar el mayor número de almas posible. Y el segundo, llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Estos santos han sido el ejemplo de que se puede llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Hemos de entender que si bien existe un catálogo de santos, por así decirlo, que se llama Martirologio Romano, no son los únicos santos que existen. Existen muchos santos anónimos y así lo ha reconocido en algún momento el Papa Francisco, que son personas que han vivido las virtudes heroicas durante toda su vida, pero de una manera un poco más discreta, de una manera pues por ahí en alguna parroquia, en alguna iglesia, alguna viejita o alguna persona que hacía las cosas pues como las tenía que hacer y que de cierta manera lo que hacen no trasciende para la humanidad de una forma radical que lo lleve a los altares de la veneración pública o de la veneración como parte cultural. Sin embargo, esto no quiere decir que la persona no sea santa, porque esto es muy importante. La santidad no es para el reconocimiento de las personas nunca. Un santo nunca, 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 nunca busca el reconocimiento de las personas. De ahí que una de las historias de San Felipe Neri es todo un personaje porque además es un santo muy humorístico, con muchísimo humor, es que cuando llegaban de París o llegaban de Milán o llegaban de varios lugares a entrevistarlo para buscar quién era el santo Felipe Neri, porque su fama era impresionante a lo largo de toda Europa, él decía, no está, anda por allá, y señalaba a cualquier persona y decía, él es Felipe Neri, y ahí iban a buscarlo, y entonces empezaban a corretear a la pobre persona y ni era Felipe Neri, y él lo que hacía era escaparse, porque un santo nunca busca el reconocimiento de la humanidad, nunca, lo que busca es el reconocimiento de Dios. En este sentido, nos damos cuenta que estos santos que pasan desapercibidos tienen la santidad frente a Dios, que es lo que importa, aunque ante la humanidad no la tengan. Está también el otro caso, que son los santos canonizados, que son personas especiales que sí hacen una labor tan impresionante que son puestos como ejemplos y entonces son llevados a los altares a través de un proceso. Este proceso implica primero que se reconozcan las virtudes de esta persona, lo que haría que esta persona sea declarada venerable, lo que quiere decir que puede tener un culto particular.
Después se va a pasar a otro proceso que es el de la beatificación y finalmente al de la canonización. Pero para que se puedan dar los procesos de beatificación y canonización, la Iglesia pone todo un proceso que se lleva en uno de los dicasterios, que es la Congregación para las Causas de los Santos, y es que para la beatificación se haga un milagro y para la canonización se hagan otros dos milagros. En este sentido, pues bueno, el Papa a veces puede dispensar alguno de los milagros, como pasó en el caso de Juan 23 y otras cosas que pueden ir sucediendo, como sea. El punto es que viene este proceso y es aquí donde tenemos este punto de encuentro con los protestantes de por qué los santos tienen que hacer milagros o por qué los santos tienen que interceder ante Dios si la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los dará. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Y así sucesivamente. En este sentido, ¿para qué necesitamos a los santos? Y la misma Biblia nos lo responde. Cuando nosotros vamos al Evangelio de las bodas de Caná, vemos que María se da cuenta de que no hay vino. Y entonces va y le dice a Jesús, oye Jesús, ya no hay vino. Y Jesús le dice, ¿y qué quieres que haga? No, pues yo qué. Y entonces María dijo, a mí eres mi hijo y vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y entonces ve y convierte el agua en vino. Bueno, no le dijo ve y convierte el agua en vino, le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Aquí estamos viendo el claro ejemplo de lo que es la intercesión. Jesús había decidido no hacer algo porque él dijo, no ha llegado mi hora. Pero vemos cómo María, haciendo esa intercesión, Jesús cambia de opinión. Y no es que Jesús necesite cambiar de opinión, porque Jesús finalmente es Dios y está en toda la perfección y por lo tanto no cambia de opinión. Lo que estamos viendo es cómo el Evangelio nos está revelando la intercesión. Jesús hace esto y lo dice en otros evangelios, hago esto para que se den cuenta de tal. Lo estamos viendo en este mismo sentido. Jesús hace esto para que se revele la importancia de la intercesión. Y lo vemos en el Evangelio de la viuda que está pide y pide y pide y pide hasta que el rey le concede lo que le está pidiendo. Dice, de esa misma manera es el Padre, pidan y pidan y pidan y por lo menos hartándolo les va a dar las cosas. Entonces, ¿qué es más fácil? Que yo vaya y me plante afuera del Palacio Legislativo con una pancarta diciendo estoy en contra de el aumento a la leche, lo que ustedes quieran, a que llegue una multitud de 4,000 personas diciendo que están en contra del aumento a la leche. Por supuesto que es más fuerte la presión de 4,000 personas que la presión de uno. En este sentido, los santos no están sustituyendo el papel de Cristo, de llegar a Dios. Los santos están apoyándonos. Después vamos a ver otro término que es el de la comunión de los santos, pero vemos cómo estos santos se encuentran en comunión con toda la Iglesia universal. Es decir, la Iglesia junto con los santos hacen toda una comunidad. Lo que veremos más adelante cuando tratemos el tema de la iglesia, iglesia purgante, iglesia militante y iglesia triunfante. La iglesia es la misma en la etapa en la que se encuentre. Entonces, toda la comunidad de los fieles se apoya. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, si uno de los miembros de la iglesia sufre, toda la iglesia sufre. Si uno de los miembros de la iglesia se alegra, toda la iglesia se alegra. Y es porque la comunidad de la iglesia está tan estrechamente unida, así esté en México o esté en China, la iglesia es la misma, que aun si la iglesia es militante o la iglesia es triunfante, se encuentra apoyada en su conjunto, de tal manera que así los santos lo que hacen es interceder ante Dios por nosotros, no como sustitución de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, que es doctrina aprobada por la iglesia y enseñada por siempre, sino que los santos lo que están haciendo es apoyar comunitaria y fraternalmente la petición de uno de sus miembros o de varios de sus miembros. Y entonces aquí nosotros vemos por qué los santos apoyan toda esta oración de la iglesia frente a Cristo. Ya vimos, no como sustitución, sino como apoyo. Ahora, ¿por qué la iglesia requiere que un santo o un beato o una persona que está en proceso de canonización o de beatificación cumpla con los requisitos de los milagros? Esto es porque de esta forma se prueba, primero que nada, que la persona se encuentra en la presencia de Dios y tiene un carácter de intercesora. Entonces, para eso se hace. Y otra cosa es que esto permite mostrar el poder de Dios a través de eventos sobrenaturales conocidos como milagros. Por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, uno de los milagros, el primero que hace,
Dios, por la intercesión de Juan Pablo II, es curar a una monja polaca de Parkinson. ¿Cómo se sabe esto? Cuando una persona está en proceso de canonización o de beatificación, tiene que haber un postulador. Por ejemplo, supongamos que Pedrito Pérez fue una persona trascendente para la Arquidiócesis de México y entonces el cardenal Norberto Rivera manda la candidatura a la Congregación para las Causas de los Santos que la estudie. Dice, bueno, aprobamos las virtudes heroicas, vamos a esperar el tiempo en el que esta persona interceda ante Dios para que se realice el milagro por Dios, no por el santo. Entonces, lo que hace la Arquidiócesis de México es mandar a hacer estampitas y empezar a repartirlas a todo el mundo con una oración, donde se dice, Pedrito Pérez, yo te pido por tu intercesión que tal cosa. Y entonces empieza toda una campaña donde se empieza a pedir y 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 a pedir la intercesión de esa persona. Puede haber casos en los que por más que pidas la intercesión no se haga. Por ejemplo, en el caso de Sebastián de Aparicio, que es un beato mexicano que murió en 1600 y desde ese tiempo se ha pedido su canonización, pero hasta la fecha no se ha cumplido el otro milagro que hace falta para que se pueda canonizar. En el caso de Juan Pablo II, la canonización fue rapidísima porque vino después otra curación de una persona en Colombia y entonces vemos cómo estas personas empiezan a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir hasta que se logra que esa petición que se hizo se cumpla. En el caso de la monja polaca, el Parkinson no tiene cura. En este caso, la monja se cura de Parkinson por la intercesión de Juan Pablo II, pero el milagro no lo hace Juan Pablo II, el milagro lo hace Dios por la petición de Juan Pablo II y es así como se comprueba que hay la existencia de un milagro para el trámite de beatificación o de canonización. Vemos ¿por qué la necesidad de que existan los santos? Recordemos que las cosas que Dios pone de una o de otra manera están ahí por algo y no nada más porque sí. Entonces estos santos han logrado que se cumplan estos milagros porque si no nunca hubieran podido ser canonizados y si no hubieran intercedido en estos milagros y no hubieran sido canonizados, la lista de santos sería prácticamente nula. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en el caso tanto de San Francisco de Asís como de San Antonio de Padua, que al momento de su muerte, el número de milagros que se realiza por su intercesión es tan grande que pasan menos de 2 años para la canonización. San Antonio de Padua es el segundo santo en canonizarse más rápido. San Francisco de Asís se canoniza a los 2 años de su muerte, ya que el número de milagros que se hace por su intercesión es tan grande que la iglesia no puede negar que además de sus virtudes heroicas, ellos se encuentran en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros analizamos como método histórico todos estos milagros que los santos han realizado a lo largo del tiempo, vemos que esta parte de la intercesión de los santos no va en contra de la doctrina del evangelio, sino que al contrario la apoya, primero que nada sustentada en las bodas de Caná, donde María hace la gran intercesión, y segundo, los santos no sustituyendo a Cristo, sino apoyando toda la oración de la iglesia. Bueno, pues como ya saben, el tiempo es cortísimo y este video ya duró muchísimo tiempo, así que vamos a cortarlo en este momento en específico y más adelante vamos a seguir hablando del tema de los santos. Pido que compartas este video para que más personas se puedan enterar de lo que verdaderamente es la santidad y sobre todo para que intentemos practicarla en nuestra vida diariamente, ¿sí? Y te invito a que te suscribas en este canal, en algún botón que debe estar en alguna parte de este lugar, para que la próxima vez, desde el primer momento en que haya un video, tú lo puedas saber y lo puedas ver. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.